Hola, queridos hermanos. Bueno, hoy lunes por la noche ya estamos reunidos, por fin, porque ha sido un tiempo meteórico. Os he estado echando muchísimo de menos he estado echando el tiempo entre nosotros. Pero bueno, ya estoy aquí, fiel a la cita. Y espero que mañana, Dios mediante, pueda hacer buscando al íntimo. Muy bien. Así que empiezo. Y hoy, caminando junto a ti, es del día 14 de febrero las lecturas, y para quien de vosotros queráis tomar la referencia, es el libro de Mateo, capítulo 6, del 1 al 6 y del 16 al 18. Bueno, pues así vamos a hacer, y nos vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos haga penetrar y revivir y trasladarnos a la autenticidad de aquellos días junto al Señor. Señor, estamos aquí, el grupito bonito y bueno que tanto te ama. Están allí en tu compañía, quieren cogerse de tu mano caminando junto a ti, yo y ellos. Y yo voy a leerle el Evangelio, pero nuestro corazón, nuestra inteligencia, nuestros sentimientos y nuestra búsqueda de penetrar nos va a hacer el milagro de que nos sintamos vivos allí contigo. Todo esto se lo pedimos al Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo. Y a ti también, Señor, porque yo sé que esto a ti te gusta. Pues voy a empezar. El capítulo 6. Y dice: sobre la práctica de las buenas obras. Un pequeño epígrafe. Y el versículo 1. Guardaos de hacer las obras buenas en público, solamente para que los vean y para que os vean. De lo contrario, no os recompensará vuestro Padre del cielo. Nuestro Padre del cielo está siempre presente en todo. ¿Os dais cuenta? Porque está dentro de nosotros. Y el Señor dice que nos guardemos de hacer las buenas obras en público para que nos vean. Ir de santo, ir presumiendo y que todo el mundo vea lo buenos que somos, los cumplidores, los fieles en la ley, en el texto y en la forma. Pero lo más importante, de aquí se infiere que las buenas obras se deben de hacer porque amamos al hermano, con un amor que es tan responsable como el que tenemos que tener nosotros por nosotros mismos. Pero ese amor no es egoísmo. El egoísmo es el que todo lo acapara para sí y borra a los demás. No. El que ama al hermano como a sí mismo se sitúa en el contexto donde él vive, en un entorno, y
reconoce al hermano como un templo de Dios vivo, como una prolongación de sí mismo, y empieza a hacer ahí, con esa manera tan sencilla de comportarse, de participar, empieza a hacer experiencia de la unidad. Mira, yo me acuerdo de que cuando yo era pequeña, pues había el racionamiento de la posguerra y todo esto. Y me acuerdo que las vecinas, a veces todo el mundo, muchas veces había casas donde eran verdaderas comunidades de pisos, de casas más para adentro, más para afuera, y había unos lavaderos comunes, y allí iba la gente y lavaba la ropa. Y todas las mujeres se comunicaban sus cosas, y había sus más y sus menos. Quien era imprudente y hablaba más de la cuenta ya sabía que estaba en manos. Tenía que aprender a ser cauta y a ser discreta. Eso no quiere decir pasar de la gente y ser una persona hostil. Pero así se va haciendo la sabiduría. Y en aquellos tiempos de dificultad, de sueldos muy pequeños, de una España que se estaba empezando a reconstruir, donde estaba una salud de médicos populares, que era la beneficencia del ayuntamiento, la seguridad social era un proyecto incipiente, donde empezaba, que yo creo que empezó pues por los bancos, por una asociación que en Granada se le llamaba la Casa La Perra Gorda, que es que se empezó a construir para hacer una fundación donde se gestionaran los problemas sociales, pues con una aportación de una perra gorda que eran los 10 céntimos de la peseta. Y eso era, me parece que era la previsión, lo que después más adelante se llamaría centro de previsión. Bueno, y en aquellos días, cuando una vecina se daba cuenta de que otra estaba pasando necesidad, yo recuerdo que había gente que ellos tenían dificultades y cogían y salían con su botella de aceite y se la llevaban a la vecina con un plato de patatas para que hicieran patatas fritas. No, esto te lo llevas. Y la que le había dado la última y la única botella de aceite. Bueno, mañana será otro día. Y efectivamente mañana era otro día. Esas personas que lo hacían de puerta a puerta sin que el resto se enterara. Solamente una niña, un poco trasto, que andaba para arriba y para abajo, que era amiguita del dueño de aquel edificio, que eran un montón de viviendas, pues serían a lo mejor 15 o 20 viviendas, y además entre Parata y cerca de la Alhambra, todavía no se entraba en el recinto. Y esa casa estaba al pie de las Torres Bermejas. Entonces, el casero y el propietario de todas las casas no sabía. Y yo, con mi amiga Ani, que era la nieta de este señor, que vivía en aquella casa, pero claro, ella en una casa con un montón de habitaciones,
con habitaciones para todos los hermanos, y en aquellos tiempos pues las familias eran numerosas. Era muy corriente que hubiera 6, 7, 8 hijos, y 4 era lo mínimo, era normalmente. Y entonces, pues, 2 niñas trasto por allí correteando. Nos percatábamos y nos dábamos cuenta. El único aceite que tenía se lo dio a la vecina. Con un plato de aluminio grande, un plato fuente, lleno de patatas para que la otra las pelara o las cociera o hiciera con ellas lo que sea, y le echara su aceite y tuvieran cena. Así experimentaban la unidad. No se lo decían ni a unos ni a otros. Y así experimentaban la confianza del amor a Dios. Y así experimentaban la alegría de ver el consuelo que uno puede dar al hermano. Y seguro que también así se experimenta cómo Dios te protege y te va a llenar tu plato, y tu marido le van a salir 3 o 4 casas para pintar con brocha gorda. Ani, su padre, era médico, y mi padre pues también un hombre bastante cultivado, muy artista, y éramos vecinos. Nosotros éramos, en aquellos tiempos, sin grandes historias, pero éramos lo que se podría decir niñas más o menos bien, que iban al colegio de monjas, pero monjas de pago, con nuestro cuello duro, nuestro uniforme azul marino. Las niñas pobres, que se decían, iban con un babero blanco, con su ropita, su babero blanco, iban así a las clases. Pero allí estaba la lección de Cristo, y el Espíritu Santo haciéndonos vivir y enseñándonos. Y nosotros, al ser testigos de aquello, ya se nos iba conformando la sensibilidad que hoy día tenemos ya madura y desarrollada, pero que la simiente empezó por aquellas anécdotas que cazábamos corriendo por aquellos pasillos de casa, por aquellas terrazas que daban a otras viviendas. Por qué tiempo, parece casi increíble. Y aquellos servicios, aquellos váteres, que había una ristra de váteres de servicios comunes, pero que no estaban dentro de la vivienda, aunque en la vivienda había cuartos pues para bañarse, las duchas, las cocinas, y había agua corriente y había electricidad. Pero fijaros qué tiempo. Y ya así. Y el Señor lo dice: guardad de hacer las obras buenas en público, solamente para que os lo vean. De lo contrario, no recibiréis la recompensa de vuestro Padre del cielo. Nos recompensa nuestro Padre del cielo de tantas maneras. Entre otras, nosotras que lo vimos, nos empezó a educar. Fue nuestra maestra 2 vecinas, una que vivía enfrente de la otra. Dice: y cuando des limosna, no hagas tocar la trompeta por delante, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para que la gente os alabe. Hay personas que dicen: uy, esta persona es maravillosa, no hace nada más que hacer bien a todo el mundo. Y es que las cosas que hace de caridad las hace de manera de que todas sus amigas, como quien no hace la cosa, todo el mundo se entera, y
y a lo mejor es una persona de cuidado de la que te tienes que guardar, porque de lo que vieres, deja pasar el tiempo, observa, y la mitad creyeres. Recuerda que ignora muchas cosas, buenas y malas. Buenas para ser humilde y estar en actitud de aprender, y malas para protegerte. Cuando des limosna, no hagas tocar la trompeta por delante, como hacen los hipócritas en las sinagogas o en las calles para que te alabe la gente. Os aseguro que ya han recibido su paga. Si el Señor dice eso, ya han recibido una paga muy fugaz, porque eso rápidamente pasa y cada uno va a su vida y las cosas se olvidan. Pero si la haces con discreción, con respeto, con verdadero cariño, con proximidad, queda una semilla en la persona que tú se la has dado. Y como te has callado, le has protegido su dignidad, su honor, su sentirse. Pero mucho, no te vayas a creer de que tú eres más y la ofendes. No. Aquí está en eso. Y el Padre ve. El Padre empieza a ver y el Señor, que tú estás empezando en cosas suavitas a poner y a caminar por el camino de la verdad, por el camino estrecho que dice el Señor, no el de los famosos, ni que todo el mundo te alabe, ni que sí, que uno tiene derecho a su respeto, pero hay que hacer las cosas en esa autenticidad. Y el gran ejemplo lo tenemos en el Señor, porque cuando conocemos a las personas y nos conocemos a nosotras mismas, hay mucho bueno, pero también dentro de la ignorancia ha habido muchas caídas, muchos errores, dolorosos para nosotros, también para los demás. Por lo tanto, es bueno que lo contemplemos el panorama completo, que no perdamos la confianza en nosotros mismos y que si erramos y caemos, tenemos que levantarnos, porque el Señor ha venido a redimirnos a nosotros y a aquellas personas que descubrimos que tienen verdadera maldad dentro de sí, porque también a verlas, haylas. Dice, cuando des limosna no hagas tocar la trompeta delante como hacen los hipócritas en las sinagogas. Por lo que se ve allí, esa gente tan religiosa se juntaba en la iglesia, en las sinagogas, lo mismo que la gente recotilla de parroquia o de templo o de lo que quiera que sea, que van de santa a santísima, y después, Dios mío, líbranos, Domine. O en las calles para que la gente la lave. Hay mucha gente que es muy inteligente y que se traga el anzuelo. Oye, esta persona tan maravillosa, y la dice, mejor me callo, porque encima salgo mal parada. Y el Señor nos dice que no hablemos mal de nadie, porque de cualquier palabra ociosa vamos a rendir cuenta. Bueno, sigue. Cuando tú hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Que lo hagas con eficiencia, que lo hagas de corazón, que lo hagas de verdad, amándote tú también, resguardándote tú, tanto a nivel de energía, a nivel afectivo, porque
no te pueden invadir las emociones de las desgracias ajenas y tú hundirte en la miseria de manera que tengas que ir al médico. Y esto me estoy acordando de una señora buenísima que a la vecina de enfrente salieron las niñas de paseo y a las 10:30 o a las 11 de la noche, era en invierno, pero no es una hora demasiado tardía. Y venía un coche con un señor bebido y le mató las 2 hijas. Y ella, pues claro, destrozada. Esta chica justamente era compañera mía y ella era enfermera de quirófano. Y ella estaba de noche, trabajando de noche, cuando le llegaron las niñas. Cuando se dieron cuenta la supervisora y la compañera, mira, vete tú a tu casa, que hoy no es, no te preocupes, este día se te da libre y los que te hagan falta, pero tú ahora vete a tu casa porque esto yo lo voy a hacer, no hay mucho trabajo, tú eso, quitándola de en medio para que no se diera cuenta de que la que se estaba muriendo, que había llegado destrozada y atropellada y machacada, eran sus 2 niñas. Y la quitaron del quirófano como y la llevaron y ahora vete, mira fulanita, Antonio, llévala a la casa que le voy a dar el día y también a más gente, que no hace falta que esté tanta gente de noche. Una mentira que aquello y la otra, ay, pero mira y tal, para que estuviera en casa, estuviera con el marido y empezaran a poder asumir el problema, pero que ella no se enterara en el trabajo y cuando vaya a tapar la cara de la persona que van a intentar operar a vida o muerte, vea la cara hecha un Cristo de su niña que se está muriendo. Y esta mujer, cuando se le murieron las 2 niñas, pues se vistió de luto. Pues no tenía ganas de ponerse los colores. Hoy día no se estila mucho, pero la mujer... Y tendía, cuando lavaba la ropa, su ropa, tendía la ropa en el tendedero que estaba enfrente de la vecina, que tenían en el ojo patio, y veía todo el tendedero de ropa negra. Y la otra, cada vez que se asomaba y veía la ropa negra tendida, se acordaba de las niñas de la vecina, se metía para adentro a llorar, a llorar, a llorar. Total, que tuvo al final que tratarse de una depresión espantosa. Entonces tenemos que poner un límite, amarnos también a nosotros. Cuando tú hagas limosna, pero a pesar de eso no deja de tener su ternura entrañable. Y me acuerdo que esa vecina, que era la vecina de mi compañera, que vivía 3 calles más paralelas y transversales a donde yo tenía mi casa, no dejaba de ser entrañable el corazón. Y eso. Le doy gracias a Dios por haber conocido aquella anécdota. Hasta qué punto participó, pero era una participación errónea. Ella se tenía que haber resguardado y acercarse a ella de otra manera. Lo que pasa es que la pobre no tendría ganas ni de ver a nadie. Bueno, dice, cuando tú hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. De este modo, tu limosna quedará escondida y tu Padre que ve en lo escondido te lo pagará. ¿Qué nos cuenta aquí el Señor? Señor, ¿tú qué nos dices? ¿Tú cómo nos hablas de forma tan entrañable, tan directa? Y nos vuelves a decir que tu Padre, que es el tuyo, y el mío, y el de todos, el Padre Celestial, el Padre Eterno, el Padre Absoluto, la supraconciencia, el omnisciente, el que extiende los cielos como y
y los universos y las galaxias. Lo mismo que un pastor pone y extiende su tienda para cobijarse con un toldo en la noche, el relente. Ya nos está enseñando que somos templos de Dios. ¿Dónde lo tenemos? Gracias, Señor. Dice, y de este modo tu limosna quedará escondida, y tu Padre que ve en lo escondido te lo pagará. Qué espíritu tan fino y tan sencillo, tan delicado. Y has venido a enseñarnos, porque tienes confianza en que los hijos de Dios tienen la simiente en su corazón del Padre vivo, que es el soporte de su vida, a pesar de todas las caídas, de todos los errores de la vida, en ira, en dinero, en codicia, en pasiones. Tú, con estas palabras sencillas, vas limpiando como quien no hace la cosa, limpiando la tierra de las cosas malas, para que lo que tú siembras allí florezca como un jardín bonito y perfumado. Sigues confiando inmensamente en nosotros y nos amas inmensamente. Aunque tantas veces, ¿verdad, Jesús mío? Tantas veces te sientes solo e incomprendido, pero no desmayas, porque sabes que eso hay que hacerlo así, hay que seguir hollando ese camino, porque nos tienes que redimir de tantas cosas, porque este mundo que es tan hermoso en su creación, en su naturaleza, en la manifestación, es tan peligroso, es tan teatral, tan hipócrita, que es una pura comedia. Pero tú lo sabes, que vienes a redimir y a educarnos. Cuando oréis, no lo hagáis como los hipócritas que gustan de rezar de pie en las sinagogas y en las esquinas para exhibirse a la gente. Os aseguro que ya han recibido su paga. Cuando tú vayas a orar, entra en tu habitación, cierra la puerta y reza a tu Padre a escondidas. ¿Cuántas veces ha habido grandes experiencias en las mujeres? ¿Dónde? En la cocina, en los dormitorios mientras hacen las camas. Y cuando hay mucho jaleo y mucha familia, las madres se cierran, y los padres también, se cierran en el cuarto de baño y en el bate. Y allí pueden hablar con el Señor y con su Padre eterno. Y es un sitio muy sagrado. Dice, cuando vayas a orar, entra en tu habitación, cierra la puerta y reza a tu Padre escondida. Y tu Padre que ve en lo escondido te lo pagará. Tu Padre te escucha, sabe, nuestro Padre, lo que no vamos contando a la gente, ese nudo que tenemos en nuestro pecho, del que no damos noticia, pero que está ahí. Ay, Padre mío, ay, Dios mío. Como decía mi abuela, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Y le ponía en sus manos una mujer viuda con 34 años y con 7 varones y una niña solamente. Y los ponía porque tenía que educar a aquellos niños.
Dice, y ahora en el versículo 16, cuando ayunéis no pongáis cara triste como los hipócritas, que desfiguran la cara para hacer ver a la gente que ayunan. Os aseguro que ya han recibido su paga. Como me enseñó mi abuela cuando decía Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, con aquella confianza y dentro tantas emociones, tantas interrogantes, tantas cosas en su vida, como en la vida de todos, porque en la vida de cada uno siempre. Aquí no hay nadie que se escape. Y quien vaya de que tiene una vida perfecta y que va presumiendo, aunque uno no le vaya a decir nada a la cara porque además no tiene herramientas para refutarlo, dice uno para sí, más mentiroso que Pinocho, y te crece la nariz hasta Sevilla. Bueno, cuando ayunéis no pongáis cara triste como los hipócritas, que desfiguran la cara para hacer ver a la gente que ayunan. Os aseguro que ya han recibido su paga. Cuando tú ayunes, perfúmate, lávate la cara, de modo que tu ayuno no lo vean los hombres, sino tu Padre que está en lo escondido. Y tu Padre que ve en lo escondido te lo pagará. Él no se queda con nada de nadie. Y derrocha a mano llena, derrocha, porque tenemos que acercarnos a Él para darnos cuenta lo que dice el Salmo. Gustad y ved qué bueno es nuestro Dios, qué bueno es nuestro Padre. Bueno, este día en la liturgia viene el Salmo 51 y yo lo voy a leer. Me he colado 2 minutillos, que a lo mejor va a ser 3 o 4, pero lo voy a leer porque nos completa, Señor. Cógenos de tu mano. Misericordia, oh Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra nuestra culpa. Lava del todo nuestro delito y limpia nuestro pecado. Bueno, aquí dice David que habla en singular, pero yo aquí estoy hablando, me he metido en su espíritu del Salmo, yo y a todos vosotros. Pues nosotros reconocemos nuestras culpas, nuestras meteduras de pata y cosas más serias, quien las tenga y quien no las tiene. Pues yo reconozco mi culpa y tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que repruebas, que tus argumentos te hacen justicia y tú resultas inocente en el juicio. Mira, en la culpa nací y pecador nos concibió nuestra madre, porque hemos nacido en un mundo donde el príncipe de este mundo es mentiroso y asesino desde el origen. Tú quieres la sinceridad interior y en lo íntimo me inculcas sabiduría. Mirad qué guía de vida. Límpiame con hisopo del pecado. Sabemos que el Señor restaura. Lávame hasta quedar más blanco que la nieve. Y anúncianos con gozo y alegría, y que se regocijen nuestros huesos triturados, nuestro corazón y nuestro espíritu y nuestro cuerpo cansado. Tápate el rostro ante mi pecado, ante nuestros pecados, tápatelo, borra toda nuestra culpa. Tú ya lo sabes y has mandado al Señor para que nos redime, a nosotros y a la creación entera, porque no es que era solamente la humanidad. Devuélvenos el gozo de la salvación. Eso es, donde únicamente encuentra nuestro corazón paz y sosiego. Qué verdad esto. Afiánzanos con espíritu generoso.
y enseñaremos a los malvados tus caminos, y los pecadores volverán a ti. Pero ¿cómo lo hacemos eso? ¿Con el dedo acusador? No, desde el amor, desde la consideración, desde decir, ¿cuánto ha sufrido este espíritu y esta criatura para en su dolor retorcerse y llegar hasta esta caída tan abyecta y tan perversa? Necesita respeto, gozo, sentirse verdaderamente respetado como lo que es un hijo de Dios. Eso es por ahí como tenemos que caminar, porque si no, por mucho que cantes la gallina, más vale que te calles. Del homicidio líbrame, oh Dios. Dios salvador mío y Dios mío, y mi lengua clamará y aclamará tu justicia. Señor mío, ábreme los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Un sacrificio no te satisface. Si te ofrezco un holocausto, no nos lo aceptas. Para Dios, el sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y triturado. Tú, oh Dios, no lo desprecias. Nos miras con inmensa ternura. Tenemos que experimentar esta entrañable cercanía de nuestro Padre con nosotros, pero lo tenemos que descubrir con una relación personal. Dígnate y favorece a Sión y a cualquier ciudad. Da igual que sea Bollullos del Condado, que Carratraca, que Jerusalén, que la Sión celeste, o que sea Nueva York o el Bronx, da igual. Favorece y reconstruye las murallas de Jerusalén, los principios de rectitud, de acercamiento, y no de miedo y de estar uno así, guardándose, vayamos aquí. Entonces tú aceptarás nuestros sacrificios legítimos, y ellos son la ofrenda y los holocaustos, nuestro arrepentimiento, nuestro, aunque sea poquita cosa, ayudar, mostrar que tenemos cariño, que esta persona que está enfrente mía me importa, y que cuando la miro a sus ojos, veo en sus ojos y en su brillo y en su experiencia, siendo diferente también veo la mía, no son tan distintas. Y entonces aceptarás los sacrificios legítimos, ofrendas y holocaustos, y sobre tu altar se inmolarán ellos. Estos son los novillos que se inmolarán, no un pobre gallo que estaba el hombre tan contento con sus gallinas, o la paloma que disfrutaba volando, surcando los cielos, o la cabrilla tan alegre que se la sacrifica en lo alto de un altar. Eso eran cosas que se hacían, que se entregaban al Dios, pero eran simbólicas para educarnos. Pero ya ha pasado y ha llovido bastante, y ya nos damos cuenta. Bueno, no me detengo más. Un beso muy grande y hasta mañana. Posiblemente mañana se me presenta el día macizo, pero bueno, sea lo que Dios quiera. Os quiero. Un beso grande.